Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí, nuevamente. Lamentamos un poquito el retraso en comenzar, pero estamos esperando que el mayor número de personas llegaran acá físicamente. Bienvenidos. Este va a ser un evento hablando un poquito de estrategias de marketing 360 para las empresas. Y empezando a hablar un poquillo de ello, para presentarme entonces, mi nombre es Lady Sergio. Trabajo para RD Station. La idea no es venirles acá a hablar de nuestra herramienta ni de nuestra solución, y sí empezar a hablar un poquito de tendencias 360, entonces voy a pasar, y Julio, que viene directamente de Buenos Aires, de la agencia Sandía, ¿vale? Pero, ¿cómo era tu nombre? Paola. Paola, mucho gusto. ¿El tuyo? Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Viviana. Viviana, perfecto. Bueno, nosotros somos una agencia de marketing, más allá de una agencia, somos consultora y outsourcing de marketing 360. Tenemos como unos planes como súper integrales para acompañar a una marca en toda su atmósfera 360, que atraviesa todos los canales. Y en este momento nos encontramos haciendo una expansión acá en Colombia, en Uruguay y en Chile. Entonces el día de hoy la idea es mostrarles un poquito sobre temáticas que tienen que ver con inbound marketing, por un lado, que es algo como fundamental para la aplicación de la herramienta de RD Station y hacer seguimiento y marketing de automatización. Y por otro lado, quiero mostrarles algunos casos de éxito que hemos desarrollado en Buenos Aires con algunas empresas de diferentes rubros y demás, para que ustedes puedan ver qué se puede aplicar o qué es lo que están aplicando muchas de las empresas acá en Latinoamérica. ¿Vale? Perfecto. Listo. Entonces, nuevamente, somos una herramienta de automatización de marketing. No voy a entrar a detallar mucho porque la idea no es vender la herramienta. De igual manera, más adelante también ustedes pueden ver cómo funciona. Así que ahí vamos a ver un pequeño gráfico en esquema de cómo sería todo el tema. Y bueno, y Sandía, que ellos son una consultoría, digamos que 360 para marcas, ¿ok? Nuevamente, Sandía viene directamente desde Buenos Aires. Julio está con una agenda acá bastante fuerte por temas de expansión, entonces la idea y lo que quisimos fue traer un poquito de esa experiencia tan creativa y tan fuerte de mercadeo que tiene hoy Argentina y cómo podemos traspolarlo hacia una realidad colombiana donde, digamos que la idea es no copiar, pero sí aprender de los mejores y obviamente mejorar incluso lo que podamos. ¿Listo? Ambos somos colombianos, entonces por si tienen alguna duda, la respondo. Y bueno, no sé si quieres decir algo más. Bien, no, básicamente quiero contarles que tenemos como clientes súper variados, empresas bastante importantes y grandes en Latinoamérica, inclusive organizaciones como el Mercosur. Hemos trabajado para los departamentos de comunicación del Mercosur, el Grupo Clarín, Haggis, Scott, Cotex, Metrogas, que es la empresa que distribuye el gas en Argentina. Así que tenemos un portfolio interesante y como muchas cosas para contarles para que ustedes el día de hoy se lleven mucha información y cosas para aplicar en sus empresas o en sus emprendimientos. Perfecto. Entonces, nosotros partimos de la metodología de inbound marketing. ¿Quién de ustedes conoce hoy qué es inbound? ¿Lo aplica en su empresa? ¿Ha estudiado? ¿Ha escuchado? No, sí, pues como le comentaba a Julio, es que llevo como 15 días en grupo semana. Ok. Entonces estoy pues como revisando todo eso, pero sí sé qué hacen en el tema de inbound marketing. Digamos que eso es lo que estoy apenas conociendo, qué es lo que hacen en inbound marketing. Perfecto. Solo para que quede claro. Como se dan cuenta, empezamos hablando de inbound marketing porque es el concepto que hoy está como mandando la parada, por así decirlo, a nivel de marketing. ¿En qué consiste? Es, yo dejo de presionar a mi cliente, digamos que, por ejemplo, con una ads en YouTube o algo por el estilo, y lo que empiezo es a crear contenido que le atraiga. Nuevamente, ¿a qué nos referimos cuando dejamos de presionar al cliente? Es una estrategia más dentro del marketing. Nosotros hoy como RD Station utilizamos YouTube Ads, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, utilizamos todos. Pero lo que hacemos es promover contenido o promover ofertas de valor que tengan sentido para la persona. ¿Cómo así? Yo soy una agencia de viajes que vende, valga la redundancia, viajes a todo Colombia y en el exterior. Entonces, si una persona está buscando viajes hoy en Colombia, probablemente escribiría en Google, no sé, viajes Centroamérica, promoción, agosto, ¿sí? Porque así escribimos en Google. Entonces, lo que nosotros hacemos es empezar a crear un contenido que sea como, por ejemplo, 10 destinos paradisíacos en el Caribe. La persona cae ahí, empieza a consumir mi contenido y ese fue mi gancho, ya ese fue mi carnada. Ya yo te tengo a ti como lead y lo que empiezo es a relacionarme contigo, empiezo a mostrarte mis beneficios, por qué escogerme a mí, etcétera, etcétera, y te voy enamorando o encantando.
Entonces, digamos que de eso se trata el inbound marketing, es la metodología que nosotros, digamos que como empresa y como agencia, traemos a colación y lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar un poquito de, listo, yo entiendo que es el inbound marketing, pero eso no funciona de forma mágica. Nosotros, cualquier empresa hoy en el mercado va a tener esto que ven acá, que es un embudo de ventas. Seas pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa, multinacional, como te quieras llamar, todos tenemos el mismo proceso. Tengo gente desconocida que llega hasta mí. ¿Cómo llegaron? No sé. Tengo gente que me deja su contacto, por ejemplo, el formulario de contacto es muy famoso en nuestros países. Exacto. Tengo gente que se vuelve mi oportunidad, gente con características para comprar mi producto o servicio. Y tengo ventas. La pregunta es, y es la pregunta del millón, como decimos en Colombia, ¿cómo yo hago que mi visitante se vuelva una venta? Para eso nosotros contamos con 5 procesos. Entonces, yo acá tengo mi embudo y lo que yo empiezo a hacer es, listo, acá tengo visitantes, leads, oportunidades y clientes, ¿ok? ¿Qué es lo que yo empiezo a hacer? Acá creo una estrategia muy fuerte de atracción, ¿ok? Entonces lo que yo hago es valerme todos los medios que yo tenga disponibles y ahí entran medios de comunicación impreso, medios digitales, portales web, YouTube, redes sociales, Google, lo que sea, para generar que la gente llegue hacia mí, ¿ok? Entonces son estrategias guiadas a través de, por ejemplo, SEO, que es crear contenido, digamos que con palabras claves, etcétera, etcétera, un poquito más avanzadas, que permite que la gente llegue hacia mí. Listo, yo hice que la gente llegue hacia mí, bacán. ¿Cómo yo hago que esa gente me deje su contacto? Porque una cosa es yo entrar a una página y otra muy diferente es dejar mi correo electrónico. A partir de ahí, vamos al segundo punto, que es el que nosotros llamamos de conversión. Lo que hacemos en este punto es cómo yo vuelvo mi visitante una persona que se vuelve mi lead. ¿Listo? Segundo paso. ¿Qué empiezo a hacer yo ahí? Por ejemplo, landing page o páginas de captura, formularios inteligentes, pop-ups, chats. Son muchos los canales que yo tengo para estimular la conversión dentro de mi canal, la conversión dentro de mi página web, la conversión dentro de mi blog o cualquier activo digital que yo tenga hoy. Entonces, yo ya hice que la persona desconocida me dejara su contacto. La pregunta es, ¿cómo yo los enamoro? ¿Cómo yo hago que sepan quién soy y lo que hago? Vamos a un tercer punto que le llamamos relacionamiento, ¿ok? Y es cuando yo te empiezo a decir, hola, nosotros vendemos una herramienta que te permite automatizar tu proceso de marketing o aumenta ventas creando una estrategia de marketing digital integrada o realiza una estrategia de marketing 360 para tener mejores resultados. Entonces, dependiendo qué vendo, etcétera, etcétera, yo empiezo a crear una estrategia de relacionamiento, que lo que hace es convertir estos leads cada vez más y filtrarnos en oportunidades. Luego, evidentemente, hice todo un trabajo y lo más natural es que venga un proceso de ventas. Sin embargo, tenemos que hablar de un proceso de ventas mucho más efectivo, donde marketing a mí me dice, es que mis criterios de marketing hoy son, necesito hablar 1 con tomador de decisión. Necesito hablar 2 con alguien que esté en Bogotá, porque mi producto solo se puede vender en Bogotá, yo no tengo forma de distribuir fuera de la región, no puedo. Y 3, solo, no sé, mujeres, porque vendo maquillaje y cosas de mujeres. ¿Listo? ¿Qué hago yo? Yo empiezo a crear, cuando hago las estrategias de conversión, dentro de mis landing page, formularios, pop-ups, etcétera, vienen ciertas preguntas del formulario. Y yo ahí le pregunto cosas como sexo, le pregunto cosas como ciudad, le pregunto cosas como cargo, entonces CEO, analista de marketing, estudiante, lo que sea, y a partir de ahí yo empiezo a filtrar. ¿Qué hago yo al final? Tengo un lead calificado, que es una persona que yo sé que hoy tiene el criterio para comprarme, porque imagínate una persona que sea CEO, check, una persona que vive en Bogotá, súper bien, pero es un hombre. A partir de ahí lo descalifico totalmente. Entonces, por eso empezamos a hablar de que toda esta cosa tiene que tener sinergia integrada con ventas de forma desde el nacimiento de la estrategia. Porque yo como ventas necesito saber qué necesita mi marketing. ¿Hasta ahí está teniendo sentido? Sí, claro. ¿Sí? Perfecto. Listo. Finalmente, entonces, hablamos de, ya yo vendí el quinto paso, que si bien está de quinto, es necesario hacer en todo, es cómo yo analizo todo mi embudo.
¿Por qué hablamos de analizar todo el embudo? Porque yo necesito entender mi estrategia integrada. Nuevamente estamos hablando de estrategia 360. Yo necesito entender mi estrategia, cómo funciona como un todo, pero también necesito entender cada etapa. Si yo en atracción creo una campaña en Facebook Ads y en la segmentación que yo le metí a Facebook no puse mujeres, sino puse hombres, imagínense qué chévere, ¿no? Perdí todo mi dinero, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que si bien análisis está al fondo para analizar el 360, cada etapa necesita un análisis específico. ¿Listo? Eso es lo que ocurre cuando empezamos a hablar del embudo de ventas para una empresa. Aplicado, ¿no? Con la superclase ya muy rápida de cómo se hace en la práctica. Y lo que nos permite eso es analizar resultados y tomar decisiones certeras. Si yo tengo conocimiento hoy de cómo está mi embudo, si yo sé que yo generé 1000 visitas el mes pasado y este mes generé 1000, yo digo, bueno, ¿qué está pasando? No estoy aumentando mis visitas, tengo un gran problema de atracción, ¿sí? Porque yo debería estar al menos en 1500 porque mi meta es vender aquí 10 y aquí 15. Entonces yo empiezo a entender y a tomar decisiones de ese no es el canal que me funciona, debería estar invirtiendo más en esto, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de decisiones mucho más certeras. Acá entonces, marketing digital permite medir el costo de adquisición de nuevos clientes y trabajar para optimizar. Es decir, yo tengo un total control hoy de cuánto costó para mí cada lead. Esto obviamente viene hacia nuestras estrategias mucho más fuertes de costo por adquisición y demás que son más financieras, pero yo hoy puedo saber que si yo invertí 300.000 pesos en una campaña de ads, ¿cuántos leads llegaron vía esa campaña para ese objetivo particular? ¿Por qué ese objetivo particular? Yo puedo tener en un mes 3 campañas, ¿sí? Y puedo a cada una asignarle 300.000 pesos. Entonces yo puedo saber para mí cuál performa mejor. Entonces en mi caso, Ardi Colombia, ¿será que para mí es mejor hablar de marketing? ¿O será que para mí es mejor hablar de redes sociales? ¿O será que para mí es mejor hablar de ventas? La respuesta es, al colombiano le encanta que le hable de ventas, que le hable de redes sociales y que le hable de marketing en ese orden. Entonces yo hoy sé, si estoy al día 26 del mes, que debo enviar una campaña de aceleración de generación de leads rápida y que sea boom, entonces mando un contenido de ventas, porque es lo que el impacto más positivo tiene en mi audiencia colombiana. ¿Sí? Yo empiezo a entender ese tipo de cosas, porque entiendo los números, porque los números me hablan a mí. ¿Listo? Y segundo, uno de los mejores beneficios de las acciones digitales es que permite realizar mediciones mientras la acción se está desarrollando, lo cual nos da un parámetro para hacer cambios inmediatos y mejoras de resultados. ¿Están familiarizados con Call to Action o llamada a la acción? Listo. ¿Qué nos pasó a nosotros? Les voy a contar una historia. Nosotros empezamos expansión a toda América Latina, entonces ahí digamos que creamos una landing page que era para toda América Latina, ¿no? En general. Sí. Nos dimos cuenta que en Argentina eso no funcionaba tan de esa forma, porque el argentino, vos registrate, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos, exacto, que necesitábamos empezar a entrar con un lenguaje que él se sintiera identificado como, hey, te estoy hablando a ti. A partir de ahí empezamos a hacer test A/B, creamos la misma landing page, solo que una español argentino, otra no, y nos dimos cuenta cómo automáticamente la de español argentino hacía así. Entonces entendimos y tomamos la decisión en el momento, porque nos dimos cuenta que el número no funcionaba en ese momento. Y ya digamos que para seguir acá, les traigo entonces a ustedes algunas preguntitas. ¿Qué es para ti el marketing 360? Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo serían ustedes una empresa que tiene un marketing 360 grados? Pues es una estrategia integral. Pues en nuestro caso es, digamos que integra los diferentes medios y plataformas que tiene Grupo Semana para entregar una solución de comunicación a un cliente. Ok, perfecto. Y en el Grupo Semana, por ejemplo, ¿qué canales tienen activos hoy en día? Los impresos, las revistas, sí. Las experiencias, todas las páginas web, todo el tema digital, un tema de email marketing. Bueno, las aplicaciones también, exactamente, sí. Creo que básicamente sería eso. Ok, genial. ¿Y en el caso de ustedes? Bueno, nosotros pues comercializamos una parte que estamos enfocados al mercado hacia la industria. Nosotros vendemos equipos y sistemas de purificación para la industria como tal. Sí. Entonces nuestro mercado es un poco las empresas a nivel industrial también.
Actualmente estamos trabajando un poco, estamos entrando al tema de empezar a manejar un poco LinkedIn, hacer redes por este lado. Sí. Tenemos temas de mail marketing también, pero realmente estamos como empezando a hacer un poco de fuerza, a meternos en este tema. Digamos que es un mercado en el que normalmente se manejan estrategias diferentes. Muchas veces uno pensaría que con todo lo digital en algún momento no se daba tanto. Entonces, eso, digamos, para nuestro mercado. Pero entonces digamos que hemos venido descubriendo que sí, realmente por estos medios pues nos facilitan mucho el trabajo a toda la parte de los consultores técnicos comerciales. Entonces estamos como metiéndonos un poco en el tema. Genial. Por eso también estoy yo por aquí. Genial, no, y Aprendiendo un poco. aparte en todo lo que es, por ejemplo, business to business, que es un poco el desarrollo que tú haces, las estrategias de captación de leads a través de contenidos importantes, valiosos y muy segmentados para ellos, como que tienen un muy buen resultado. Yo ahorita voy a mostrar una empresa que es una comercializadora de energía para la industria argentina. Tal vez ese es un caso muy interesante para que tú lo veas, cómo se aplica y cómo se gestiona, digamos, en todos los medios. Y un poquito aquí en el tema de hay una cosa fundamental y es que por lo general, y es una cosa que pasa mucho en Colombia, no sé, el que hace la compra no es un especialista, sino es el canal de compras. Entonces el canal de compras siempre busca Se rige por el presupuesto. él pone fácilmente, busco bomba para sacar el agua, ¿sí? Y los resultados que le saca, cotiza y pasa un reporte y saca por precio muchas veces. Ese es el gran problema de acá. Claro. Sí, sí. Sí, nosotros normalmente manejamos un tema que es de toda la parte, bueno, yo soy consultora técnica comercial, sino que la persona de marketing no puede estar, entonces, pues digamos que yo tenía un poquito de experiencia en marketing, pues un poquito. Entonces pues por eso vine yo. Entonces nosotros lo que normalmente es que siempre tenemos un tema y es de que para nosotros es importante siempre llegar a ambos lados, tanto al técnico que utiliza el producto, porque es el primero que tenemos que lograr que le digan de compras, vea, si necesito es este, no necesito otro, necesito este, pero también tenemos que tener todo un relacionamiento también con la persona de compras, ¿cierto? Porque es indispensable, o sea, si él encuentra otro precio y dice, no, por presupuesto me fui por ese, y ya el técnico tiene que acomodarse a eso. Entonces siempre es un tema de trabajar con ambos y de conquistarlos a ambos, y que todos ambos tienen un perfil muy diferente. Entonces cada uno tiene como su historia y su forma de manejarlo, ¿verdad? Eso en venta se llama decisor e influenciador. Entonces digamos que cuando nosotros hacemos una estrategia volcada a contenidos, el primer paso es crear tu buyer persona. Ten claro quién es tu comprador ideal. Dentro de ese comprador ideal tú debes crear varios perfiles. La pregunta que me hacen siempre es, si yo vendo diferentes softwares, por ejemplo, yo vendo software, entonces tengo uno médico, uno de abogados y uno de mercadeo, son personas diferentes, obvio. Entonces aquí le vas a llegar al director del hospital, al director de una empresa y a un abogado. Son perfiles totalmente diferentes, entonces necesito crear personas diferentes. Lo mismo pasa con decisor e influenciador. Exactamente igual. Como la secretaria, la mejor influenciadora de nuestra vida, quien debemos amar siempre es la secretaria de las empresas. Ese es el puente de hablas con el director o no hablas, ¿eh? O sea, eso es un punto básico. Totalmente, ser una estrategia dinámica. Hay que llegar con el dulce para la secretaria. ¿Cómo estás? Claro. Y un poquito aquí para cerrar el tema, no es solamente llegar a la compra, sino de pronto llegar a la recompra, ¿no? Y al referido, que creo que es lo más importante, que es para mí lo fundamental y es lo que yo busco en el proceso. No es solamente que me compren el hecho de hacer una tarjeta de presentación o una página web, sino que esa persona o me refiera o esa persona me vuelva a comprar. Es que lo que pasa es que el marketing, a ver, básicamente como una definición así muy poética sobre el marketing, es como el marketing es como la ciencia de la atracción que hace que una persona consuma un producto o un servicio, pero que no termina solamente en el consumo per se, sino que lo vuelva y lo consuma de forma indefinida. Una vez que el cliente deja de consumirlo de forma indefinida, significa que algo estamos haciendo mal en el proceso de marketing. Para todas estas cosas que vamos a hablar acá, como que lo más importante es generar planes de relacionamiento con los clientes, que generan posicionamiento de marca, que generen una comunicación contundente, un tono de voz en el que se le está hablando a las personas. Una marca se comunica a través de un tono de voz, a través de imágenes visuales determinadas, una fotogenia determinada. Entiende muy bien cuál es el público al que está apuntando. Puede ser que una misma empresa pueda tener
varios tipos de buyer person y diferentes canales dentro de esos buyer person. Entonces esos buyer person hay que irlos alimentando con contenidos determinados y específicos que la marca emana, pero que son muy atractivos y que van muy, digamos, al tú a tú del día a día de relacionamiento con las personas a las que estamos llegando. Perfecto. Bueno, hablando un poquito de cerrando inbound marketing, hay un punto clave que tú decías y es retención de clientes. Digamos que cuando nosotros hablamos de una estrategia de inbound, si bien el embudo que yo les planteo a ustedes ahí es de captación 100%, porque es un embudo de captación, cuando nosotros tenemos una estrategia de marketing muy bien definida, sobre todo volcada a email marketing, estrategias de recompra o estrategias de fidelización son muy fáciles de aplicar. En nuestro caso, por ejemplo, quizás las estrategias más fuertes de fidelización que tenemos hoy o de estimulación de recompra la tienen los e-commerce, que son clientes míos hoy. Que les tenemos estrategias como, por ejemplo, lead tracking, que es revisar el camino que recorre mi lead con la página. Es eso cuando ven un ticket aéreo, yo soy de Barranquilla. Entonces, Bogotá, Barranquilla, y mágicamente todo lo que yo abro, Facebook, todo es tiquetes a Barranquilla barato. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Eso se llama lead tracking, porque ellos están traqueando toda mi navegación dentro del sitio de ellos. Entonces, tenemos hoy en día ese tipo de estrategias de automatización que me permitan a mí estimular, por ejemplo, temas como recompra en e-commerce, estimular temas como fidelización a través incluso de páginas de captación. Tengo un cliente en Argentina que ellos venden quesos, jamones, allá es muy común este tipo de cosas, ¿no? Y allá se celebra el Día del Amigo, cosa que aprendí hace como 2 años, que celebran el Día del Amigo en Argentina, creo que es en septiembre. Y ellos, entonces lo que ellos empezaron a hacer fue que a sus clientes les decían, si tú quieres venir con tus amigos y celebrar el Día del Amigo con una tabla de quesos y un vino, responde a esta landing page y ten un 10% de descuento. El código era el mismo para todo el mundo. Era un correo automático, este es tu descuento, pero ellos se sentían únicos porque, ay, me está dando un código a mí para que yo celebre mi Día del Amigo, entonces eso estimulaba la fidelización, tú quedabas como un rey como marca y obviamente hacías que un grupo de, no sé, 5 o 6 amigos fueran y te compraran quesos, vinos, etc. Entonces, digamos, como tú encadenas toda esa estrategia y la vinculas hacia un fin mayor. Obviamente ya Julio va a entrar a explicarlo de forma un poquito más específica y ser productivo, que también lo vamos a ver con Julio más adelante. Y finalmente, el objetivo que todos queremos, que yo creo que por eso estamos los 3 sentados acá, es cómo yo aumento ventas a través de una estrategia digital eficiente. ¿Listo? Ahora sí, entonces... Vamos a ver algunos casos de éxito. No sé si te llegó alguna notificación de... Ya voy a revisar. Sí, ya voy a Ustedes revisar. actualmente, por ejemplo, ¿con qué empresas están trabajando? ¿Con qué agencias están trabajando? ¿O están solas o están haciendo cosas in-house dentro de la compañía? Yo creo que eso es in-house. Ok. Bien, perfecto. Buenísimo. Acá vamos a ver algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo una empresa que por ahí de pronto tiene una estructura muy grande, cómo se puede integrar un departamento externo que está mucho más capacitado que las personas que están allá adentro, porque las personas que están allá adentro tienen que cumplir un rol, tienen un montón de funciones del día a día, que no les permite todo el tiempo estar trayendo las novedades o las cosas que resultan en el mercado y que de una u otra forma puede hacer que uno en los procesos de marketing pues vaya quedando un poco desactualizado, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos que nosotros hemos hecho, como bien nosotros decimos, somos consultores de outsourcing. Nosotros por lo regular trabajamos dentro de un departamento de marketing, pero trabajamos de forma externa a él. Entonces lo que hacemos es mirar cuál es la estrategia general que tiene la compañía y una vez que planteamos la estrategia, nosotros aplicamos nuestras técnicas y orientamos a los procesos de marketing hacia todas las innovaciones y tecnologías que vamos a incorporar. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, esta es una empresa del Grupo Clarín que se llama Gestión Compartida. Les voy a hacer una pequeña introducción de qué se trata, como para que entiendan este caso de éxito. Me cuesta un poquito respirar, estamos muy altos. Estoy acostumbrado al nivel del mar. Gestión Compartida es una empresa del Grupo Clarín, que es una de las empresas más grandes de toda Latinoamérica. Ellos lo que hacen es la tercerización de todos los servicios que no son core business de las demás empresas del Grupo Clarín. Entonces, por ejemplo, ellos tienen el Canal 13, que es uno de los principales canales en Argentina. Canal 13 se dedica a la producción de audiovisuales y solamente a la producción de audiovisuales.
Ellos, por su lado, tienen la gestión compartida que se encarga del pago de haberes, contratación de personal, seguros, riesgos, temas financieros, contables, etcétera, etcétera, y ellos lo hacen para todo el Grupo Clarín. Esta es una empresa de aproximadamente 1.500 personas, ¿sí? Tienen un edificio muy grande allá en el Distrito Tecnológico en Buenos Aires, y durante muchos años, gestión compartida fue creciendo a medida de que se fueron generando demandas de servicios de las otras empresas hermanas. El problema fue que esta empresa empezó a crecer mucho, pero empezó a crecer mucho con el capital propio del grupo, no captando capital externo de él. Entonces se convertía en una empresa que para el grupo era deficitaria, porque obviamente no estaba generando captación de ingresos afuera del grupo. Durante el gobierno de los Kirchner, el grupo Clarín fue muy atacado por diferenciaciones políticas, entonces ellos tuvieron un bajo perfil porque ellos son los que en definitiva manejan la plata de todo el grupo. Y una vez que el gobierno cambió, ellos llamaron a Sandía para poder hacer una estrategia de expansión, pero en esa estrategia nosotros nos encontramos que los competidores eran gente muy fuerte, eran competidores muy grandes de talla internacional como Deloitte, Accenture, McKinsey, o sea, empresas que son consultoras y que aparte también gestionan un montón de cosas que ellos hacen dentro de sus servicios. Encontramos, además de eso, cuando empezamos a hacer como toda la asesoría, nosotros desarrollamos con ellos el Model Business Canvas, que no sé si ustedes lo conocen. Este es un modelo de negocios en donde básicamente se reflexionan como las aristas fundamentales de la construcción de un negocio y cómo esta construcción genera una propuesta de valor dentro del mercado. Y esta propuesta de valor además es un valor diferencial que nos indica a nosotros por qué nos deben de comprar y no comprarle a la competencia o comprar a un sustituto. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto, estuvimos, por lo menos en esta parte estratégica, como 4 o 5 meses trabajando con los gerentes comerciales, con el CEO de la compañía y demás, porque resulta que ellos se llenaron de un montón de servicios, tenían 35 servicios en su cartera de prestación. Entonces, cuando ellos llegaban a decir, bueno, nosotros vamos somos gestión compartida y hacemos esto, la gente decía, pero al final, ¿qué es lo que hacen? O sea, no les falta, claro, no les falta sino sacar petróleo de la tierra. Entonces, lo que nosotros hicimos fue agrupar los servicios por buyer person. Entonces, nosotros encontramos que había que crear una marca, ¿sí? Que esta marca también la desarrollamos nosotros porque la marca que tenían era una marca muy, muy anticuada, y generamos una marca paraguas para poder que la comunicación fuera efectiva. O sea, fíjense desde dónde empieza la estrategia. La estrategia empieza desde un nivel de branding para después llevarlo hacia todos los canales, por eso es 360. Entonces nosotros generamos una marca madre que está acompañada por 4 submarcas o unidades operativas que son en el segmento talentos, digital, seguros y operaciones. Dentro de ellas agrupamos el resto de servicios. Entonces, de esta forma, la oferta que ellos estaban haciendo al mercado era muchísimo más entendible por los consumidores. Uno de los problemas que también tenía esta marca fue lo siguiente: como ellos no tenían una expansión en redes sociales ni tenían un posicionamiento porque estaban como metidos dentro del grupo, ellos contrataban personal. Entonces las redes sociales las agarró la gente de recursos humanos para hacer búsquedas de personal. Y cuando nosotros llegamos ahí, nos encontramos que el área de recursos humanos había monopolizado las redes sociales y que toda la gente tenía en su mente, cuando me preguntaba sobre gestión compartida, era, no, ellos son un manpower, o son una cosa de que contrata personal. Entonces nosotros también nos vimos con ese reto, que era algo comunicacionalmente importante, y por eso nosotros hicimos hincapié en el 1, 2, 3, 4, como para posicionar las 4 unidades funcionales operativas que tiene el negocio. De esta forma, contrarrestar un poco este posicionamiento que se había hecho. Estos fueron, pues, temas que tienen que ver con temas políticos, de que ellos no podían exponerse ni nada, pero fue como un desarrollo bastante interesante y aparte muy desafiante. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Carlos Alberto. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? ¿De qué empresa nos visitas? MZCom es una empresa productora de contenido digital. Ok, perfecto. Bueno, entonces estos son los resultados que nosotros logramos una vez que hicimos el cambio del sitio web, que eso pasó el año pasado, a finales del año pasado. Nosotros logramos estos resultados que son cuantitativos, perdón. Y bueno, estuvieron, esto es una valla que se puso en la 9 de julio,
todo invitando a las personas a que se metieran dentro de la página web. La página web es una página que también está agrupada por estos sectores. Si ustedes se meten ahí, toda la estética que se manejó fue una estética corporativa, entonces la geometría juega un papel muy importante acá. Cuando nosotros hicimos todo el cambio de marca, también, además, no solamente el mercado externo que ellos tienen, sino los clientes internos los incorporamos a este cambio. Entonces mandamos a tomar todas las fotos dentro de la compañía y todos los activos digitales, toda la estrategia incluye personas y locaciones reales de la compañía. Entonces esto acompañó mucho el cambio, motivó mucho a la gente y ellos además hicieron un cambio de CEO para un cambio de cultura organizacional. Entonces esto acompañó muchísimo a todo el proceso. Acá vemos algunos materiales, por ejemplo, en LinkedIn. Ellos tienen una estrategia bastante fuerte ahí porque son muy corporativos. Algunos de los posteos que se desarrollaron para ellos. Una cosa que es muy importante es que la página web tiene en todas las partes, esto que están hablando del tracking de los usuarios, toda la página tiene códigos de conversión y tiene códigos de remarketing. Entonces, ¿qué pasa? La página, cuando uno entra dentro de la página, uno ve que están los servicios. Si la persona consulta por un servicio específico, hay un formulario que capta información de ellos dentro de ese servicio que nos indica a nosotros en dónde es que está el usuario generando la consulta. Aparte de eso, tiene un código de remarketing que después le muestra publicidad que es propia de ese servicio o de ese interés que el usuario tiene. Algunos desarrollos de materiales gráficos. Y bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es ayudar a que los resultados de marketing estén alineados con lo comercial. Entonces, por eso las estrategias son 360. Este es, por ejemplo, uno de los casos de éxito. No sé si tienen alguna pregunta de lo que les acabé de mostrar. Esto es una empresa que a mí me gusta mucho porque cuando nosotros empezamos la agencia en Buenos Aires, hace ya 10 años atrás, esta chica era una emprendedora que vino con una idea de tener venta de souvenirs para eventos o actividades en particular. Era una chica que tenía un emprendimiento muy pequeño, inclusive los jabones los hacía de forma artesanal. Nosotros desarrollamos con ella entonces todo el modelo de negocios de la marca, generamos una comunicación mucho más contundente, identidad de marca, generamos packaging y todo lo relacionado con lo comunicacional y visual de la marca. Y también la incorporación de tecnologías digitales. Entonces, por ejemplo, acá vemos el logo, manuales de marca, por supuesto, y tienda online. Ella actualmente es una de las empresas que más vende online en regalería en Argentina, en el rubro de regalería. Entonces la llevamos de ser una pequeña emprendedora que hacía jaboncitos de forma casera a llevarlo a un proceso industrial y un proceso en donde tiene una marca que hoy en día factura muchísimo dinero. Estos son algunos de los, por ejemplo, de lo que es la tienda online. Redes sociales, en general, que muestra, por ejemplo, todos esos desarrollos son desarrollos que hicimos nosotros, packaging, pensamiento de productos, toma de fotos. Por ejemplo, esta es una caja muy linda que nosotros inventamos, que en principio la función que tenía es cuando una mamá está en embarazo y la llevan a la clínica para tener el bebé, que a veces vienen y la visitan en la clínica. Entonces, en este caso se utilizó para Navidad, pero en principio la caja lo que tiene es unos piecitos con el nombre del bebé que acaba de nacer y cuando viene un visitante se lleva uno como un souvenir y deja un valor ahí, como ustedes ven ahí dentro de la caja. Entonces es algo muy emocionante y genera muchísima experiencia de marca, que eso es algo muy importante. La gente es como ávida de las emociones, de las experiencias, de las motivaciones, ¿no? Eso es algo muy interesante. Estos son algunos de otros productos que ellas tienen, que también hicimos todo el desarrollo. Y esto es todo, digamos, lo que son los posteos. Siempre los posteos, todo el lenguaje siempre ataca a lo sentimental, ¿no?
Es una marca que es muy maternalista, que habla mucho desde una perspectiva como muy candy, si se quiere, o muy infantil, y emociona a las personas desde ahí, desde estos mensajes que son motivacionales, de imágenes con niños, imágenes de referencia en donde se aplica el producto. Acá están los quesitos que yo les decía, ahí arriba, y acá también hay algunos que son elefantitos, bueno, tienen diferentes. Todos estos productos son industrializados ya, ella en su momento los hacía de forma artesanal, así que el proceso fue bastante evolucionado. Y esto es un poco lo que son las redes sociales. Para esta marca también se ha utilizado, por ejemplo, influencers para poder hacer que haya más engagement y mucha más comunidad. Y bueno, este es otro caso de una empresa pequeña, que es una estética, pero que bueno, también en este caso se hizo toda la parte de branding y sobre todo de llevar a las personas hacia, bueno, la página web y planes de relacionamiento. Ellos también tenían como un montón de servicios que ofrecen a sus usuarios, y dentro de estos servicios lo que nosotros empezamos a hacer es captar información para nosotros después mandarle a través de planes de relacionamiento por correo electrónico, promociones, descuentos, o sabíamos, por ejemplo, que épocas, como en Argentina tenemos un mercado que es muy estacional, porque allá hay estaciones, entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, en el rubro de la estética, pues cuando se acerca el verano, pues la gente toda se quiere ver mucho más flaca, más delgada, porque se quieren ir al mar, a la piscina o a la playa. Entonces, bueno, por ejemplo, como por poner un caso, y así sucesivamente. Hay gente que, por ejemplo, lo que son tratamientos de la cara, prefieren hacérselos en el invierno, que hay menos sol, para que no les vaya a generar una mancha. Entonces, todo esto, esta investigación, este entendimiento del buyer person, del consumidor, después traducido en la estrategia no solamente de branding, sino en la estrategia digital, genera como un acompañamiento 360 que la marca hace a los usuarios. Acá vemos también que una de las cosas que era muy importante para esta marca fue la generación de contenidos que tenían que ver con tips, ¿sí? No solamente promocionar. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que hay una regla que es muy importante, que es 10/1. Generamos 10 contenidos que son de valor relevantes para los usuarios y uno propiamente es de venta. Entonces eso es algo que es muy importante. Además de estas cosas que estamos viendo acá, que generan engagement y contención a los usuarios, también esta página tenía códigos de remarketing que hacían seguimiento por todas las redes sociales, Google AdWords, Display, etcétera. Entonces la estrategia también estaba como muy cerrada, muy redonda. Fíjense que también la parte, esto es algo que es muy importante y sobre todo que hay que aprenderlo mucho acá en Colombia. Yo pues como colombiano lo digo y aparte yo estudié acá en Colombia, pero la parte comunicacional acá a veces es un poco pobre en algunas marcas. Y es muy importante que esta parte visual, comunicacional, no solamente sea atractiva, sino que también genere como mucho sentimiento, mucha emoción. Eso es algo muy importante en las redes sociales, es muy importante en todo lo que son activos digitales. Que sean propios, ¿no? Que sean también propias, que tengan un lenguaje propio, que tengan una presencia propia, una tipografía propia, que cada vez que aparezca una imagen, el usuario pueda identificar claramente de qué marca es, ¿no? Eso es algo muy importante. A nosotros no nos cabe la duda cuando vemos una publicidad de Coca-Cola, sabemos que el color rojo es de Coca-Cola, que la franja esa blanca es de Coca-Cola, y solamente con esos pequeños símbolos ya identificamos una marca y generamos posicionamiento. ¿Son fotos producidas por ustedes o de banco de imágenes? Estas fotos en particular son de banco de imágenes, pero el lenguaje, el tratamiento sí es un lenguaje propio de la marca. Hay marcas que, por ejemplo, nosotros cuando tú estás llegando estamos analizando una marca del Grupo Clarín. Es para esa marca que tenía una estrategia como muy concreta, sí fue necesario tomar fotos propiamente de la gente dentro de las oficinas, de las locaciones, y generar como una cosa que también genera enganche desde los usuarios internos. Bien, este es un caso bastante interesante que ya utiliza al igual que Grupo Clarín, utiliza técnicas de inbound marketing, de automatización y seguimiento, traqueo de leads. Synergia es una comercializadora de energía
para la industria en Argentina. En Argentina, el año pasado se aprobó una ley, que creo que la están aprobando ahora, que obliga a que las empresas tengan un 30% de su consumo de energías a través de fuentes renovables. Entonces, Sinergia a nosotros nos llamó, ellos ya comercializaban gas, energía y combustibles líquidos como petróleo, pero ellos lo que querían era generar un posicionamiento para que cuando la ley fuera aprobada, ellos fueran la opción número 1 en el mercado. Entonces, empezamos a generar todo un proceso de trabajo que implicó generar el modelo de negocios, así como le hicimos el Canvas, también lo aplicamos para ellos. Y estos son los resultados, por ejemplo, del último año, del tercer trimestre. Nosotros hicimos que ellos salieran en 12 revistas que tenían 340.000 impactos publicitarios. Estos tienen que entender que es una empresa que es muy de nicho, porque es algo muy business to business, muy corporativo. Entonces, estas cifras, si hablamos de una marca masiva, pueden ser muy pobres, pero para una marca de estas características, que es una comercializadora de energía para la industria, son excelentes. Nosotros, dentro de la estrategia que aplicamos para Sinergia, estamos en este momento llevando inclusive temas impresos que están en las revistas hacia el mundo digital. Entonces le decimos a la gente, promocionamos a través de los medios convencionales, promocionamos descargas de artículos que están en landing page que nos ayudan a captar información. Entonces eso es como una estrategia súper integral. Ahorita vamos a ver. Bueno, estos son simplemente resultados numéricos. Para nosotros generar ese posicionamiento en la industria, lo que hicimos fue hacer una campaña que fuera muy disruptiva. Siempre por lo regular, cuando hablamos de energías eólicas, siempre vemos la torrecita eólica o los paneles solares. Bueno, por supuesto que no nos podemos salir de eso porque es parte de la industria, pero empezamos a trabajar con deportistas que a través de su movimiento, bueno, hablaban de esto de la energía que se movía, que se transformaba. Esto es un aviso que está en vía pública, esto es también el 9 de julio en Buenos Aires. Estos son algunos de los posteos que se hicieron para esta marca. Generamos también este lenguaje, acá se ve un poco pixelado por la transmisión, pero esto tiene unos puntitos, que no sé si lo ven allí, que lo que nos ayudará a generar como posicionamiento de marca. Cada vez que aparecía una imagen con estos puntitos, bueno, sabíamos que era Sinergia, generamos esa relación. Le hicimos todos los canales, o sea, un ecosistema digital muy bien armado, Facebook, Twitter, Instagram, y sobre todo LinkedIn. Su estrategia es muy corporativa, entonces va en LinkedIn, pero no dejamos de utilizar las redes que son masivas. ¿Por qué? Porque en las redes nosotros sabemos que el buyer person en general, pues es una persona común y corriente que también tiene su Instagram y que también tiene sus redes sociales. Entonces, si yo le puedo hacer a través de códigos de remarketing un buen manejo o administración del marketing digital, yo puedo direccionar pautas publicitarias muy puntuales para estas personas dentro de estas redes sociales. Entonces, no solamente yo las puedo ver en LinkedIn como una estrategia propiamente comercial y de business to business, sino que además también puedo hacer un refuerzo de la marca en las redes sociales personales. Estoy súper ahogado. Estoy muy ahogado porque me cuesta mucho respirar. Bueno, esta es la página web. Ya en este momento nosotros, esto es una estrategia ya vieja. Yo ahorita les voy a mostrar porque estamos haciendo también el rebranding y vamos a lanzar una nueva campaña a finales de este año. Pero bueno, esto es lo que nosotros habíamos logrado antes. Generamos todo lo que fue posicionamiento SEO, que esto es muy importante, o sea, este no es pago, este es orgánico, y para hacer esto lo que hicimos fue generar mucho contenido a través de un blog. Entonces, en ese blog lo que empezamos a crear fueron artículos constantemente que hablan sobre la industria. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, y si una persona está buscando traders de energías renovables para empresas, ellos salen en una posición primera sin pagar. Y también vamos a ver que esta estrategia está complementada por anuncios que sí son pagos, también que fueron diseñados por nosotros. Este es el blog en donde generamos todas las actualizaciones de la industria. Y acá, por ejemplo, nosotros, esto es algo interesante para analizar. Nosotros cuando hicimos el modelo de negocios, entendimos que el cliente ideal de Sinergia es un gerente en el departamento de compras de una gran empresa.
¿cierto? Porque ellos suministran eso a la industria. Entonces, este señor tiene, como digamos, dos principales dolores o dos principales ítems que tiene que desarrollar en su puesto de trabajo frente a la contratación de un servicio como el de Synergia. Uno es abaratar los costos o por lo menos ajustar los costos a su budget, a su presupuesto, y por otro lado, lo que tiene es garantizar el suministro 24/7, porque una planta eléctrica pues no se puede quedar, no se puede quedar sin energía eléctrica porque se queda todo paralizado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear un contenido que es descargable, que es un ebook, que ahorita lo van a ver, que habla sobre, es una guía completa de ahorro y eficiencia energética para la industria. O sea, esto está súper alineado con esta necesidad que tiene el usuario. Nosotros, además de eso, lo que encontramos fue, hicimos una búsqueda general de todos los medios digitales en los que podíamos encontrar a esta persona, que esta persona pudiera estar haciendo búsquedas activas de servicios o productos para las industrias. Encontramos que, por ejemplo, este portal que se llama Energía Estratégica es un portal muy consultado en Argentina por temas de energía, sobre todo de departamentos de marketing, de contratación o gente del mismo rubro. Entonces, lo que nosotros hicimos fue colocar un banner allí dentro de, compramos el espacio, pusimos un banner digital que invita a la descarga de la guía. Y cuando la persona cliquea acá nos lleva a una landing page, donde nosotros captamos la información del usuario, ¿sí? Y una vez que nosotros captamos la información del usuario, pues que el usuario tiene la guía, que fue todo un trabajo que también se desarrolló a nivel comunicacional y gráfico, para que la persona tenga el ebook, y ingresa a la plataforma, ArtStation. Entonces, cuando esta persona ingresa a la plataforma, lo que nosotros podemos hacer en esta plataforma es, por ejemplo, tener todos los activos, tener un control de todos los activos digitales y ver cuál es la performance que está teniendo cada uno. Podemos ver los rendimientos en porcentajes que van aumentando y disminuyendo. Podemos ver lo que estábamos explicando al principio del embudo de ventas, cómo efectivamente se está ejecutando por cada uno de los canales, todos en integración. Podemos ver cómo es la captación de leads en comparación, por ejemplo, de este mes con el mes anterior, y podemos hacer acciones que sean como muy puntuales en cada uno de los pasos del embudo, como atraer, convertir, relacionarse y analizar. Cada una de estas cosas nos permite a nosotros hacer cosas muy puntuales dentro de los activos digitales. ¿Qué pasa? Cuando la persona ingresa, por ejemplo, este señor Alejandro Suárez de esta empresa, Haz Electricidad, se descargó el ebook, ¿sí? Se lo descargó en tal fecha, en tal horario. Una vez que la persona se lo baja, la persona, acá el sistema nos va reportando por dónde va transitando, ¿sí? Entonces nos dice que recibió un email, que lo volvió a abrir, que le dio clic y se descargó otro contenido, que para allá se le presentó otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creamos unos caminos de conversión, como unos flujos de automatización, en donde el usuario va atravesando por cada una de estas etapas. Esto es algo que ya está predeterminado, que ya está hecho. Entonces, lo único que nosotros hacemos es después medir. Obviamente que esto tiene un trabajo muy grande porque crear estos flujos de automatización hay que crearles contenidos que sean de valor, irlos llevando dentro del proceso del embudo de ventas hasta acercarlos desde un contenido más general, en el caso de Synergia, a una consulta directamente con ellos para ver cómo pueden hacer el abastecimiento eléctrico para esa industria, ¿sí? Entonces, es todo un proceso que va mostrándonos cómo el lead va atravesando todo. Me gustaría hacer una intervención ahí, es cuando nosotros vemos ese tipo de modelo que ustedes ven acá, nosotros decimos que realizamos una venta consultiva. ¿Qué pasa en la práctica ahora? Por ejemplo, ustedes son empresas que descargan contenido nuestro como ArtStation. Cuando tú estás preparado, después de ver los criterios que hay allá, a mi vendedor le va a llegar: hola, Pepito Pérez está listo para ser abordado, porque ya cumpliste los criterios mínimos de mi calificación. Yo soy vendedor, yo entro a esta página. Entonces yo me doy cuenta que tú descargaste ebook, guía del ahorro, y que además visitaste la página web guía de ahorro y eficiencia. Entonces yo te llamo y te digo: hola, Pepito, vi que descargaste nuestro ebook, quería preguntarte cómo te pareció. ¿Tiene sentido o no tiene sentido con la industria? ¿Qué recomendaciones tú notarías? Y a partir de eso te pregunto: ¿estás descargando este ebook por qué? ¿Cuál es tu problema hoy en la empresa? Al colombiano le encanta hablar. Entonces cuando tú llegas y le dices: mira, cuéntame cuál es tu problema, la persona se desahoga y a partir de ahí tú vas escuchando y vas diciendo: entonces tu problema es este, ¿te gustaría una consultoría con alguno de mis especialistas para que mire cómo te podemos ayudar?
Entonces, a partir de ahí, el enfoque de ventas es totalmente diferente. Tú dejas de vender a la loca o llegando a alguien que no tienes ni idea quién es y empiezas a decirle, mira, tú que tienes interés en tal cosa, mira, tú que quieres descargar tal cosa, mira, tú que estás visitando mí. O sea, tú le llegas diciendo, sé que tu problema es este, hablemos de él, ¿vale? Solo eso. Bien, perfecto. Y algo que es como muy importante es que en la parte, o sea, estas cosas funcionan mientras la estrategia sea una estrategia como muy contundente. Entonces, al principio hay que investigar muy bien quién es esa persona, cuáles son los materiales que les vamos a dar y ver cómo podemos hacerlos llegar hasta a ese punto que es, por ejemplo, la consulta, pero sin que sea una forma invasiva, sino que la persona haya generado tantas interacciones con la marca de tal forma, de tal forma de que podamos ir como dentro del proceso viendo en donde el usuario ya puede ser abordado de forma comercial, sin que sea una cosa invasiva, ¿no? Estos son algunos de los materiales que se hacen a través del razonamiento de email marketing, ¿sí? Invitando a descargas, a las descargas de las guías y descargas de los contenidos que se están haciendo, inclusive invitándolos a que visiten el blog para generar tráfico en él, que eso es algo también muy importante. Estos son, por ejemplo, algunas de las publicidades que salen en la revista Forbes. Hay otras revistas como Apertura, que es una revista también muy importante en el sector business to business en Argentina. Entonces, fíjense que la estrategia es una estrategia que abarca todos los canales posibles y que, digamos, genera como un acobijamiento al target que ellos tienen. Para este caso puntual, Sinergia este año va a hacer un relanzamiento de su marca, ya que la anterior estética de marca es una estética que no acompañaba a los procesos que se están haciendo, ni siquiera a las tendencias de diseño que hay actualmente. Entonces, ellos nos pidieron hacer un cambio, un rebranding. Generamos el rebranding para también hablar de los 3 servicios que ellos tienen, que son abastecimiento de gas natural, abastecimiento de combustibles líquidos y soluciones de energía potenciada. Como verán, pues es una gráfica mucho más contemporánea, mucho más actual, mucho más colorida y, bueno, se generan todos los desarrollos de materiales gráficos. Y esta es la nueva campaña que va a salir, que es sobre los animales de Argentina. Entonces, se agarran los animales que los argentinos conocen como que son parte de su flora y fauna y se habla cómo la energía está en todo el ámbito natural y cómo la energía puede ser utilizada por los seres humanos en la evolución de la energía, sería el eslogan de la campaña. ¿Qué dice abajo en texto pequeñito? Acá, bueno. Sí. No, acá simplemente está la información básica, que dice la dirección, el teléfono. No hay más, ese es el mensaje. Es solamente este mensaje, sí, es un mensaje que simplemente es contundente, es un mensaje que es para posicionamiento de marca, más posicionamiento y bueno, sobre todo como para llamar la atención desde ahí. Bueno, entonces, no sé si tienen hasta ahorita algunas preguntas sobre lo que estuvimos viendo, sobre los casos que estuvimos viendo. Tú no alcanzaste a ver el del Grupo Clarín, pero también era un caso bastante interesante, una empresa muy grande. Yo tendría una pregunta. Sí, claro. Frente al tema de la web, ¿son plantillas? O sea, ¿ustedes mismos diseñan el desarrollo de la página o cómo es eso? Bueno, las páginas web, o sea, por lo regular nosotros, como somos agencia de marketing, lo que nosotros nos encargamos mucho es de la parte comunicacional y de gráfica, ¿sí? Por lo regular los desarrollos siempre, en el caso de nosotros, son tercerizados, pero se trabaja de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente. Hay clientes que precisan, por ejemplo, plantillas porque son cosas un poco más genéricas, pero hay clientes en los cuales hay que desarrollar las páginas desde cero. Nosotros, por ejemplo, el caso de la página de gestión compartida, que es esta empresa del Grupo Clarín, fue una página diseñada toda con código de cero. Necesitaban que fuera una página muy corporativa, pero que también tuviera muchas animaciones, porque pues una página estática no da muy buen resultado. Y como que ayude mucho al UX, que es la experiencia del usuario. Entonces, en ese punto, el desarrollo fue como hecho ad hoc. Sí, porque algunas empresas quieren, digamos, obtener las credenciales para el manejo de sus propios, ¿no? Entonces, ahí uno les pasa, supongo que los códigos informáticos y eso. Bueno, depende del tipo de desarrollo. Tú tienes desarrollos que, por ejemplo, pueden ser hechos a medida con código, pero que tienen un backend, o sea, que tienen una parte en donde se puede gestionar toda la página web.
pero bueno, son desarrollos que son obviamente mucho más costosos, que tienen una parte de programación muy importante. Pero que eso es, digamos, una arista, la página web en realidad sería como una sola arista de toda la estrategia 360, que es como la integridad general que tiene una marca. ¿Sí? No sé si tienen alguna Una pregunta. Sí. Con el tema de RD Station, siempre generan un formulario que me parece muy interesante y es la opción de la validación a través, pues no es la validación normal que maneja uno ahora, que es utilizar los captions de Google, sino siempre hay una validación a través de una suma, una operación matemática. ¿Eso es propio de RD o es una landing page generada desde tu plataforma? No. Todas nuestras landing page hoy tienen como punto obligatorio eso y lo hacemos por una única razón. Todos sabemos que existe fake lo que sea, seguidores y demás. Entonces lo que nosotros hacemos es para evitar y para garantizarte a ti como marca que no es un robot de tu competencia, por ejemplo, que te esté inflando los números porque sí, la persona tiene que realizar una operación matemática y decir como, este soy yo y soy real. ¿Sí? Entonces, pero esto es propio de la plataforma. Es propio de ArcStation, sí. Okay. No es una plantilla. Todas nuestras plantillas por obligación tienes que hacerlo. Ok, listo. Bien. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, la idea es que nos atribuyan la pregunta, ¿no? La idea no es hacer aquí un monólogo porque si no, está aburrido. Tengo dos preguntas más. Sí, claro. que Una sí. tiene que ver con la segmentación, o sea, creo que eso es muy importante en el nivel de digital por la segmentación, básicamente, porque ya uno sabe exactamente qué decirle a quién y qué está solicitando quién, digamos, no sabe exactamente, pero te da más o menos aquí estoy, ¿no? En ese mundo de gente. Previamente hay una segmentación inicial, digamos, antes de montar algo en lo digital, ¿sí? ¿Me explico? Digamos, antes de ustedes, por ejemplo, de diseñar un ebook, ustedes más o menos saben a quién le van a hablar en el primer momento. O sea, Claro. en la primera edición. Lo que nosotros, lo que hablamos ahorita hace un rato, hablamos sobre la construcción del buyer person. La construcción del buyer person es la construcción del cliente que es el imaginario, pero ideal tuyo. Entonces, con esa construcción, que tiene algunos parámetros, que hay como una plantilla muy clara para armarlo, con esa construcción lo que nosotros podemos determinar es qué es lo que a esa persona le gusta, cómo le gusta que se comuniquen, en qué canales está, qué hace en su vida cotidiana, cómo lo influencia su familia, bueno, un montón de temas que nos permiten a nosotros después hacer segmentaciones que pueden ser muy genéricas o que también podemos lograr segmentaciones a través del contenido, porque los contenidos también generan segmentaciones. Por ejemplo, este contenido que hablamos sobre, por ejemplo, energía, guía de ahorro y energía para la industria argentina, es un contenido que no lo va a descargar cualquier persona, no es un contenido masivo, es un contenido que es muy específico. Entonces también nos lleva a nosotros a generar segmentaciones a través de que vamos captando más leads. Y la segunda es, uno de los problemas que tenemos, algunos que también producimos contenido, es cómo cobrar de acuerdo a las necesidades del cliente. Porque aquí pues, es tradicional que digan, no, ¿cómo cobro? No, depende de fulanito, ¿sí? Depende de la persona, ¿no? Pero aquí es, por ejemplo, tú informas acá que hicieron también un análisis y propusieron un modelo de negocio. O sea, eso va mucho más allá de producir el marketing digital, ¿o no? Digamos, entonces, ¿cómo eso ahí? También, digamos, yo quiero saber cómo cobran el servicio. Primero, la primera pregunta, ¿va más allá del marketing digital? Sí, porque es una estrategia de marketing 360, o sea que está como por todos los canales, entonces es necesario hacer ese tipo de reflexiones. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se cobra? Se cobra por muchas variables que hay que tener en cuenta. La primera es tener en cuenta, bueno, cuál es la cantidad de contenido que vas a producir, cuál es lo extenso del contenido, cuál es el grado digamos, de dificultad que tiene la generación de ese contenido, porque no es lo mismo generar contenido para una empresa de consumo masivo que para una empresa business to business, porque el contenido es tal vez mucho más acotado, más reducido, hay que tener más creatividad para inventarse cosas. Entonces, claro, porque nosotros acá vivimos ya el resultado final de lo de las ballenas y de lo de eso, pero digamos, convertir una empresa tan dura, tan hard como una comercializadora de energía en eso, es un proceso que lleva tiempo y mucho trabajo. Y los contenidos, recordemos que no son solamente contenidos que tienen que ver con la parte lingüística, también son contenidos que son visuales, eso también es muy importante para los usuarios. En Colombia, digamos que hay 3 factores que priman en empresas de producción de contenido. 1, cobran por palabra, entonces pues digamos que eso es un hecho. 2, nivel de expertise del redactor.
Entonces, la mayoría de las herramientas o de las plataformas acá, lo que te hacen es que te dicen es 1 a 3 años de experiencia, la palabra vale, no estoy inventando, 10 centavos. Y si tienes de 3 a 8, 15 centavos. Y si tienes más de 8 años, 20 centavos. Y además de cobrar por palabra y por expertise, cobran por segmento. Entonces, si tú, por ejemplo, estás hablando de segmento fitness y segmento, no sé, comida de perro o comida de ser humano, etcétera, vale tanto. Pero si ya estamos hablando de médicos, de abogados, de ingenieros petroquímicos, sí, entonces es diferente porque ahí a esa empresa productora de contenido le toca contratar un ingeniero químico que produzca el contenido. Imagínate cuánto va a cobrar. Sí, entonces digamos que son muchas variables ahí cuando hablamos de contenidos. Y que probablemente, por ejemplo, para ese caso, en el caso, por ejemplo, de estas energías renovables, por lo regular hay una persona que se encarga de hacer la redacción técnica sobre las cuestiones que son propiamente de energía y después él envía ese informe, digamos, a un redactor, que es el que después convierte eso como en, digamos, de una forma mucho más linda. Pero, digamos, se tiene que armar un grupo. Entonces, todo ese tipo de cosas van agregando complejidades a la hora de hacer una estrategia de contenidos. Pero eso es como lo que te decía Jus, es como muy puntual de una persona que se dedica solamente a hacer contenidos. Ahora, si nosotros tenemos que evaluar como un marketing 360 con toda la integridad, es una cosa un poco mucho más complicada que no solamente, digamos, cobrar por palabra, ¿no? Exacto, claro. Les pregunto, ¿habrán también casos en los que se cobre por ganancias de rentabilidad de la empresa? ¿Sí? Digamos que uno pone las condiciones frente, no, si logras tanto de ventas, entonces el pago sería diferente, una cosa así. Sí, hay modalidades. Nosotros puntualmente en la agencia, nosotros no trabajamos así porque nosotros somos un equipo muy profesional y nos gusta que la gente con la que trabajamos valore el servicio que nosotros prestamos, que es un servicio muy bueno y que nos lleva mucho trabajo. Por lo regular, lo que sí nosotros hacemos es comprometernos con los objetivos como muy concretos para que el cliente entienda hacia dónde estamos yendo. Establecemos un GAN de tiempos donde decimos cuáles son los entregables, qué se va a hacer cada mes, qué es lo que Pero los objetivos no son de ventas, digamos, no son de venta, o sea, sí, de ventas de la empresa, sino los objetivos son de entrega de productos. Los objetivos en general pueden venir acompañados de algo que tenga que ver con las ventas. Lo que pasa es que para una agencia de marketing es imposible garantizar las ventas. ¿Por qué? Porque es que el marketing no es ventas. Marketing atrae a los clientes a que le toquen a usted la puerta a su comercio o a su servicio o su producto. Pero si después el vendedor es malo, o si después el equipo, o si después no le hacen seguimiento a ese lead, ¿cómo una agencia de marketing puede garantizar de que la venta se cierre? Es muy difícil. Sin embargo, existen agencias. Lo que pasa es que hay 3 modalidades de cobro de agencias. Nosotros tenemos un programa de agencias. La que más recomendamos es la que usa Julio en su agencia, que se llama FEE. Es decir, yo sé que todos los meses tu empresa X me vas a pagar a mí 5 millones de pesos, porque eso le permite a Julio tener estabilidad en su agencia. Él sabe si puede contratar o no, él sabe si puede agrandar la oficina o no, porque sabe cuál es el flujo que le va a llegar. Sin embargo, hay otras modalidades, como por ejemplo lo que tú decías, que cobran por número de ventas, pero eso solo se utiliza en e-commerce, solo en e-commerce. Que es como, por ejemplo, yo vendo comida para perro que anda brincando uno por ahí, entonces yo vendí 10.000 bolsas. Si tú como agencia, hay un mínimo, ¿no? Yo te pago 2 millones, pero mi incentivo a ti como agencia es que si tú vendes 5.000, es decir, me dobla, yo te doy un 20% sobre el valor de ventas. Existe, pero los casos son demasiado puntuales y tienen que ser agencias muy grandes y demasiado como fuertes en e-commerce para ir para esa norma. Y también entiendo que el producto tiene que ser algo difícil en cuanto a la venta. No es lo mismo vender la comida para perros, ¿sí? Sino que también hay productos que, más que todo, y lo he visto, y hay personas que sí lo proponen como generador de contenido. Se me está cobrando esa plata y usted me garantiza que esa plata que yo le estoy invirtiendo sí va a darme los resultados que quiere. Es que marketing, o sea, partiendo de que el supuesto que marketing nunca debe prometer ventas. O sea, yo a ustedes les hablaba aquí atrás de que hay varias etapas, ¿cierto? Tú tienes la etapa de atracción, tú tienes la etapa de conversión, tú tienes la etapa de relacionamiento, tú tienes la etapa de ventas y tú tienes análisis. Sin embargo, técnicamente marketing hace esto. Entonces, si tú como agencia vendes un paquete de atracción, tú vendes visitantes o tú prometes visitantes. Tú no puedes prometer leads porque no estás haciendo nada de conversión. Si el cliente te está contratando a ti estrategias de conversión, como formularios, landing page, pop-ups, promete leads.
Si te está contratando para generar tráfico, ¿cómo carajo vas a vender leads? ¿Me explico? Entonces también es de que las agencias o las empresas no se colocan la soga aquí por no saber qué vender. Y es, yo sé que yo te vendo a ti diferentes servicios, ¿ok? Si tú me contratas hasta relacionamiento, entonces yo te doy oportunidades comerciales. Pero si tú solo me contratas hasta conversión, solo te puedo dar leads porque no estoy haciendo nada más ni tú me estás pagando algo más. ¿Me explico? Hablar del Entonces, discurso a la hora de vender. claro, toca alinear totalmente el discurso, porque lo que hacen muchas agencias es ponerse la soga al cuello. Tanto así que yo dicté un taller acá en Colombia para agencias aún no aliadas que se llama Cómo vender servicios de inbound marketing. Y es explicándole cómo una agencia o una productora de contenido debería vender inbound, porque lo venden muy mal. Hay una cosa muy importante a la hora de definir estas cosas, ser como muy concreto en la negociación que uno tiene. ¿Por qué? Porque un intangible se vende a través de los compromisos que uno crea con el cliente. Entonces, si yo creo un compromiso con el cliente que le digo, no, es que yo le prometo a usted que va a vender más, pero resulta que yo no tengo dominio sobre el área comercial, pues ya de entrada le estoy frustrando la expectativa al cliente que tiene. Entonces, si el cliente está frustrado, pues al final voy a tener un problema con ese cliente. Entonces, por eso uno tiene que ser como muy contundente y muy claro, decir, bueno, mi servicio llega hasta acá, voy a traerle gente. Entonces, las medidas, los KPIs que yo voy a manejar son a través de tracción de cuántas personas más visitan, todos los meses tienen que visitar más, en qué porcentaje tienen que incrementar mes a mes. O canales o lo que sea. Y en el caso de conversión, bueno, cuántas consultas efectivas están llegando, cuánta captación de datos estoy haciendo mes a mes. Eso es como muy importante dejarlo claro. Pero meterse en las ventas, como por experiencia mía, es un poco complicado, sobre todo porque hay, aparte hay clientes que son muy recelosos con la información, entonces no sé si te van a abrir la información para decir cuánto le está vendiendo la empresa o cuáles son todos sus movimientos financieros, o sea, se empieza a enredar un poquito más, pero sí es una modalidad que se utiliza también. Y más porque en Colombia el cliente es muy desconfiado. ¿Qué piensa el cliente? Ah, pero Julio es mi agencia. Si yo le digo a Julio que con su estrategia yo pasé a vender 500, a mí 500 me va a cobrar más. ¿O no? Sí. Entonces también, entonces ahí tú dependes de la buena fe y la honestidad del cliente y muchas veces el cliente o por política de privacidad de la empresa o lo que sea, no te puede abrir los números. Entonces, claro, tú prometiste ventas, hoy estás en 50, ¿cómo carajo sabes a cuánto llegó si él por política de confidencialidad no te puede decir el número? Quedas tú maniatado porque tú no sabes, él no te puede decir, entonces, es que la agencia no sirve, no es que la agencia no sirve. Es que la agencia me prometió ventas, pero ni yo te puedo decir cuánto estoy vendiendo hoy. ¿Sí me explico? Entonces, por eso él habla mucho de comunicación en un primer momento. Sí, y hay una cosa que siempre por lo regular pasa, y es que el departamento comercial propiamente dicho no es, o sea, trabajan juntos, pero siempre tienen dificultades con el área de marketing. O sea, están siempre, los dos directores, el comercial con el de marketing, siempre están en discusión. ¿Y qué pasa? Que por lo regular, cuando pasan estas cosas, pues son como cosas que están divididas. Es muy difícil uno con una agencia de marketing externa, todo esto que estoy contando, controlar, por ejemplo, garantizar las ventas. Muy complicado. Es más, puede ser que pasa a veces que ni siquiera los vendedores anotan en el CRM que esto fue una oportunidad, que esto fue una venta, además. Entonces después, cuando uno viene con la agencia, oiga, pero es que las ventas no están. Y uno por ahí cree que sí, pero no tiene la cifra exacta porque el otro no se la da. Bueno, entonces se vuelve todo un problema, ¿cierto? Yo tenía unas Sí. preguntas en cuanto a lo que estábamos viendo del caso, sobre todo el de Sinergia. Sí. Tú hablabas en un tema de un ecosistema digital completo, ¿cierto? De todas las redes sociales. ¿Qué diferencias debe tener un contenido? Lo que te digo, nosotros manejamos principalmente LinkedIn. Sí, es con el que estamos trabajando precisamente porque es donde tú puedes por lo menos mitigar y filtrar que el grupo de gente que tú tienes vinculada es, en nuestro caso, son jefes de control de calidad, laboratorios farmacéuticos, o que son los jefes de mantenimiento de las empresas, que es un poco nuestro perfil. Sí. ¿Qué diferencia de contenido? Porque pues yo digo, normalmente Twitter, Facebook, Instagram tienden a ser redes sociales un poco más personales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambio yo el contenido que va en redes que de pronto yo estoy mirando en mis tiempos libres, que estoy chismosa, a uno que de pronto es un poco más profesional que el que yo puedo ver en LinkedIn, por ejemplo? Entonces, ¿qué diferencia debería haber en el contenido entre las redes sociales? Bueno, lo primero y fundamental, ahí tienes que plantear bien cuál es la estrategia respecto al buyer person. Entonces tú entiendes muy bien cuál es el buyer person, cuál es el contenido que le gusta consumir y cuáles son los canales por los que consumes el contenido.
También tienes que ver que ese buyer person puede ser que aunque tenga una red, yo por ejemplo, como yo soy diseñador gráfico, mi red personal de Instagram yo la utilizo mucho para hacer cosas que son de tendencias a nivel mundial de diseño. Entonces también lo utilizo para eso. Pero entonces, si alguien, por ejemplo, estuviera investigándome a mí, sabría que si tal vez tiene una empresa de diseño, podría ponerme también una publicidad más allá de que me pueda aparecer en LinkedIn algo muy técnico, que por lo regular en LinkedIn se utilizan contenidos muy técnicos, puede mostrarme un pequeño resumen de eso técnico en Instagram, más visual, por ejemplo, que Instagram es una red mucho más visual, que puede mostrar, por ejemplo, en vez de subir un artículo en LinkedIn, que es una cosa así súper larga de texto para el usuario que quiere profundizar en la temática, puede convertirse en una pieza gráfica como una infografía que explica lo mismo que está diciendo el artículo y ponerlo en Instagram. Entonces digo, ahí es donde está la versatilidad del contenido, pero el contenido por lo regular siempre es el mismo, porque es que una empresa no cambia su estatus de prestación de servicio todo el tiempo. Entonces el contenido siempre es el mismo, solamente que se adapta para cada una de las plataformas. Y fuera de eso, tú también lo que puedes hacer es cosas integradas, o sea, una base de datos que tú tienes en LinkedIn de gente que te sigue, pero eso solamente lo puedes hacer desde un perfil que es personal, no desde una company page. Desde ahí no lo puedes hacer, sino desde un perfil personal. Puedes descargar tu base de datos y ponerla dentro de una segmentación de remarketing para que le aparezca dentro de las redes sociales también contenido de esa marca, que puedan ser descargables, por ejemplo. Eso sí, no, está bueno. Qué pena que los interrumpa. Está bueno. Tenemos acá comidita. No sé si quieren de pronto mientras seguimos. Por favor, sírvansela para que no es que la comida ahí. Así mientras hacemos las preguntas y vamos comiendo un poquito. Yo quiero croissant. Sí, yo igual. Otra pregunta te iba a hacer. Sí. Por ejemplo, nosotros manejamos muchos productos. O sea, la versatilidad nosotros representamos actualmente. Puedo decir que además estamos representando, que te digo yo, como unas 15 marcas diferentes, cada una con productos muy variados y dentro de cada marca, pues una cantidad de productos, ¿sí? Tenemos dos líneas grandes, ¿sí? Una está enfocada a la parte industrial, nosotros manejamos un tema de sistemas de purificación. Otra está enfocada a la parte analítica, que son equipos netamente y cosas netamente para laboratorio. Sí. Son dos mercados diferentes y como te digo, nosotros estamos empezando con el tema de empezar a generar contenido, empezar a hacer publicaciones. ¿Qué sería más recomendable? O sea, a mí me genera dudas si sería bueno cada 2 días estar publicando de algo diferente, o si todos los días debo hacer, por ejemplo, durante un mes publicar sobre solo un tema para generar recordación de ese tema, o cómo debería ser como el manejo del contenido, teniendo tanta versatilidad de marcas, de equipos, de funcionalidad y de ese tipo de cosas. Bien. Mira, pues eso, digamos, no es una pregunta fácil de contestar, porque en realidad, digamos, es uno de nuestros servicios, que es la parte estratégica, sentarnos a pensar bien qué es lo que hay que poner en cada una de las redes, cuál es el contenido que va a mandar cada uno de los servicios y productos y demás. Pero o sea, habitualmente lo que se recomienda es mucho, vuelvo y hago hincapié en esto, entender el buyer person, o sea, el consumidor inclusive para cada uno de los productos o servicios que tú tienes. Porque ese consumidor es el que te va a dar la clave por donde es que él va a consumir esto que tú le estás diciendo. Entonces, o sea, decir, bueno, no sé, yo tengo un Instagram y el Instagram mío es variable, entonces yo tengo un calendario editorial en donde yo digo que todos los días subo el servicio A, pero cada 3 días subo sobre el servicio B, ¿cierto? Entonces, contenido en general lo puedes subir, porque en general eso es lo que construye toda la marca, ¿no? Toda la prestación del servicio. Ahora, para hacer como cosas muy direccionadas a captación de leads, ahí sí tenemos que entender mucho más, hay que hacer como desarrollos de landing page personalizadas para cada tema, tener un blog en donde se pueda discriminar muy bien cada uno de los artículos que hablen de cada uno de los servicios, porque los usuarios pueden entrar a través de su experiencia de usuario, entrar al blog y decir, bueno, no sé, por ejemplo, nosotros hicimos un desarrollo para la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que agrupa todas las pymes de la República Argentina. Ellos generan muchísimo contenido, pues porque tienen todos los términos de economías regionales, parques industriales, o sea, tienen un montón de cosas. Entonces, en toda esa generación de contenido lo que se hizo un blog, pero que la persona cuando ingresa, a través de 3 o 4 clics se puede hacer, filtra todo el contenido para ver solamente el contenido específico.
y siempre que ve el contenido determinado, se le hace una invitación a que haga un call to action para agarrar información. Entonces podemos hacer un traqueo de dónde la persona está mirando, cuál es el contenido que está mirando efectivamente dentro del sitio web. Pero bueno, es una estrategia bastante compleja, o sea, no es que, no te puedo decir, no, lo mejor que puedes hacer es cada 2 días publicar tal cosa, no, o sea, eso hay que pensarlo muy a profundidad. Una pregunta tiene que ver con la frecuencia del contenido. ¿Cuáles son las sugerencias frente a eso? ¿En qué? En la producción, en la emisión. En la emisión. A través de redes, o depende de las redes. Bueno, respecto a eso hay muchísimas teorías. Lo primero que tienes que entender es que una red, por ejemplo, las redes que están ancladas a Facebook, menos de 4 posteos en el día, Facebook ya las considera como un contenido no relevante, entonces por ende no los muestra a la semana, ¿sí? Entonces una marca por lo menos no tiene el mínimo de 4, no lo muestra Diarios. a la semana. Ok. 4 a la semana. Ese sería como el mínimo que Facebook ya empieza a decir, a partir de que una marca realmente es generadora de contenido, a partir de eso y por ahí. Los algoritmos de las redes sociales, por lo regular, nos hablan sobre contenido relevante, ¿sí? Entonces, entre más contenido y más engagement, o sea, más interacciones tengamos nosotros con los usuarios, Facebook o Instagram va a mostrar muchísimo más ese contenido. Ese mismo algoritmo trabaja para LinkedIn. Pero bueno, desde el sector corporativo, desde otra cosa. Ahora, ¿cuál es la periodicidad que tiene que tener el contenido? La máxima que se puede hacer a través de todos los canales, porque es que una marca tiene que generar planes de relacionamiento con los usuarios, y para que haya planes de relacionamiento, pues son una persona que tiene tantas ocupaciones en el día, que está en tantas cosas, pues por lo menos que le llegue un newsletter de vez en cuando, que después vea una publicidad y demás, ya le va quedando ahí generando un posicionamiento. Pero no corre uno con el riesgo de que también la persona canse. Si el contenido no es relevante, o sea, no es estratégico y no es relevante para esa persona, la vas a cansar. Pero si el contenido, pensaste que es un contenido muy afín para la industria y para la gente que sigue esa marca y demás, nada, generas engagement, que en definitiva es lo que hay que generar en una red social, es el engagement, es como la aproximación o la interacción que tienen los usuarios de las comunidades frente a la marca. Hay algo que dice que para que un usuario caiga en cuenta de que